han transitado en vuelos por Panamá. 6:44. Y ayer UNICEF publicó, se conoce pues que UNICEF ha publicado en sus cuentas una serie de recomendaciones sobre el tema de la educación presencial. Y aquí vemos específicamente un documento, lo que tenemos en pantalla, publicado por la UNICEF, que la educación en persona y la transmisión del COVID-19 presenta una revisión de la evidencia frente a lo que está pasando. La UNICEF está haciendo una serie de consideraciones con relación a la necesidad de mantener educación presencial. Y en el documento que está publicado en sus cuentas en la página web, se concluye específicamente que mientras continúan surgiendo evidencias con respecto a los efectos de la educación presencial sobre riesgo de infecciones por COVID-19, una revisión de la evidencia actual, dice la UNICEF, muestra que la educación presencial no parece ser el principal promotor de los incrementos de la infección. Los estudiantes no parecen estar expuestos a mayores riesgos de infección en comparación con el hecho de no asistir a la escuela cuando se aplican medidas de mitigación. Esto lo está diciendo la UNICEF. Tengo en este momento contacto con Javier Córdoba, que es coordinador de programas de UNICEF y con el que podemos conversar para ampliar en detalle esta posición de la UNICEF sobre el tema de la educación presencial, señor Córdoba, más aún cuando acá en Panamá el Ministerio de Educación aclara que el primer trimestre no será presencial en las escuelas, pero por lo que estamos viendo, UNICEF sí está planteando la necesidad de estar de forma presencial en los colegios. Explíquenos esa posición. Buenos días. Hola, muy buenos días, Atenógenes. Un saludo para toda la audiencia. Sí, bueno, como indicaba usted, recientemente hemos sacado un comunicado a nivel global por la extrema preocupación que tenemos como UNICEF en todo el mundo por el impacto que está teniendo en la niñez el cierre tan prolongado de las escuelas, ¿no? Llevamos en algunos casos, como es por ejemplo en Panamá, prácticamente un año sin que los niños asistan presencialmente a la educación. Y justamente lo que usted indicaba, ¿no? La evidencia existente en este momento, si algo sabemos durante toda esta pandemia es que la evidencia va surgiendo cada vez más. La evidencia que tenemos en este momento es, primero, que los niños y las niñas no eran los supercontagiadores que se indicaba al inicio de la pandemia. Eso es lo que dice la evidencia actual. UNICEF ha compilado 49 diferentes publicaciones y estudios en relación a esto a nivel global en diferentes países del mundo, y lo que nos indica en este momento es que efectivamente en las escuelas, en aquellos países donde se han reabierto las escuelas, no se presenta evidencia que indique que los niños se están contagiando más en las escuelas o que están contagiando más a los adultos. Por eso el llamado es a precautelar el bienestar integral de la niñez y trabajar para esa reapertura segura, progresiva y gradual de las escuelas. Pero ¿cómo van a realizar esa apertura de las aulas de clases? En otros países lo han hecho y han tenido que cerrar otra vez los colegios. ¿Cómo lo van a hacer si al final del año es que dice que aparentemente podrán vacunarse los niños? Bueno, hay algo muy importante, ¿no? Y que nosotros felicitamos y nos alegra muchísimo, y es que en Panamá los maestros y maestras han sido incluidos en la fase 2 de vacunación. Esto es muy importante porque es sin duda un mensaje de que la educación es prioritaria para el país. También indicar que recientemente se ha comunicado en Panamá que los CAIPIs, los Centros de Atención Integral para la Primera Infancia, van a ser reabiertos en el mes de febrero. Lo cual es importantísimo, y para ello existen lineamientos, existen protocolos de bioseguridad que las diferentes instituciones públicas del país, como el MIDES, por ejemplo, o el Ministerio de Educación, vienen trabajando desde hace meses. Es cierto que las escuelas no pueden estar exentas de lo que es la situación epidemiológica del país. En muchos países donde se decidió abrir las escuelas hace meses, cuando el pico, la situación epidemiológica se complica muchísimo, en algunos casos han optado por hacer un cierre temporal de las escuelas. En otros casos han optado por mantenerlas abiertas. Es decir, la mayoría de los países están poniendo a la niñez en el centro e indican: se pueden cerrar prácticamente todos los servicios que ofrece un país, pero las escuelas, por la importancia de las mismas, es lo último que se está cerrando. Esa es la realidad. Y también tenemos otros países de la región, como por ejemplo Costa Rica, Argentina o Guatemala, que ya están planificando para iniciar en febrero de manera progresiva y gradual la educación presencial. Javier, por lo que he estado viendo, esta posición de UNICEF
obviamente como parte de las Naciones Unidas, va en línea también con lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, que desde el año pasado está diciendo que las escuelas no necesariamente son el mayor foco de contagio. La recomendación entonces de UNICEF es abrir las escuelas, o sea, o medio abrirlas en el sentido de que pueden ser o clases presenciales o semipresenciales. ¿Sería ese el objetivo? Sí, efectivamente. Nosotros abogamos y trabajamos para que las escuelas puedan reabrirse. Obviamente, como les digo, en condiciones de seguridad, de manera gradual. Mira, Tenógenes, hay algo que es muy claro y muy evidente y debemos ser objetivos. Panamá ha hecho un enorme esfuerzo, por ejemplo, en implementar una modalidad de educación a distancia durante todo el pasado año escolar. Pero si miramos los datos con objetividad y con frialdad, sabemos perfectamente que hay muchos niños y niñas en el país que se han quedado por fuera, que no han podido acceder a esa educación a distancia. Y también sabemos que en el próximo curso escolar tampoco lo podrán hacer. Esa es la realidad. Y en esas evaluaciones, ¿qué datos maneja la UNICEF aquí en Panamá? Ese impacto de las clases virtuales y qué tanto están aprendiendo nuestros niños a través de estas clases, porque le voy a decir la verdad, hay muchos padres que dicen que aparentemente ellos fueron los que en este año recibieron el boletín porque eran los que estaban allí en las clases virtuales, algo que ha torturado también la estabilidad familiar. Sí, mire, lo que podemos decirles es la evidencia que tenemos a nivel global. Todavía no tenemos evaluaciones sobre la calidad de los aprendizajes en Panamá específicas, pero sí es cierto que en Panamá se optó por un currículum priorizado. Es decir, un currículum, vamos a decimos, porque en las circunstancias actuales no se puede pretender que la educación a distancia sustituya plenamente a la educación presencial. Sabemos que eso no es viable con los instrumentos y la capacidad de educación a distancia que tiene en este momento el país, pero sobre todo a nivel global también. Y sobre todo si pensamos en aquellos niños y niñas en mayor situación de vulnerabilidad, en mayor situación de pobreza, la niñez con discapacidad, la niñez en zonas rurales, la niñez en zonas indígenas. Sin duda, la calidad de los aprendizajes que están recibiendo esos niños, si es que lo están recibiendo algunos de ellos, está siendo inferior al habitual. Y a nivel global podemos resumir en cuatro ejes cuáles son las principales afectaciones que sufren los niños por el cierre de escuelas. Uno, como ya decíamos, la insuficiente calidad de los aprendizajes. Dos, la salud mental de los niños. Al no tener interacciones suficientes con sus pares durante un periodo de tiempo tan prolongado, la salud mental de los niños sufre. No olvidemos que la escuela es el segundo espacio de socialización para la niñez por detrás de la familia. Y en estos momentos ese espacio está eliminado. En tercer lugar, el tema de la protección. La familia es el lugar donde los niños se desarrollan, crecen y se sienten protegidos. Pero tampoco olvidemos que la evidencia nos dice que también es el lugar donde mayor vulneración de derechos, violaciones y abusos se dan. Y la escuela juega un rol protector esencial en ese aspecto para identificar y tomar acciones correctivas que pongan al niño primero y lo protejan. Y en cuarto lugar, la alimentación. Al estar escuelas cerradas, en muchos lugares a nivel mundial, y Panamá no es la excepción, hay niños que ven dificultades para poder tener una alimentación y una nutrición adecuada, porque las escuelas juegan ese rol fundamental también. Javier, también hay un elemento importante y es la interacción, que no lo has mencionado, pero creo que también, no sé si ustedes lo han analizado. Esa interacción de niños, de adolescentes con sus pares, lo que se ha suspendido prácticamente por un año, ¿también tiene algún tipo de impacto en esa relación normal de un joven, de un adolescente, de un niño? Sí, como indicaba Tenógenes, justamente la interacción es clave para la salud mental y para el desarrollo pleno e integral de los niños. La interacción con sus pares y la escuela, el colegio, es el segundo espacio de socialización después de la familia. Todavía es muy pronto para analizar los impactos que está teniendo esto en la salud mental de los niños en el medio plazo, digamos, y de los adolescentes, ¿no? Pero seguramente cada vez más irán saliendo estudios que nos irán diciendo, pero la preocupación es muy grande en ese aspecto y nuestra posición como UNICEF es que la niñez y los adolescentes deben estar en el centro de la toma de decisiones. Cuando se toma una decisión, por ejemplo, con respecto a implementar una cuarentena que se considera necesaria desde un punto de vista de salud pública y epidemiológica, hay que pensar cómo eso va a afectar a la niñez y la adolescencia y qué se puede hacer para paliar esa externalidad negativa, ese posible impacto negativo que tiene, ¿no? Entonces, hay una cuarentena, ¿qué va a ocurrir con los niños? ¿Qué va a ocurrir con los más pequeños? ¿Qué va a ocurrir con los adolescentes? ¿Qué podemos hacer como país para que el impacto sea menor, precautelando el bienestar y la salud pública
de todos los panameños y panameñas. Bueno, ese es el eje, ese es lo importante, poner a los niños en el centro de la reflexión en este momento. Y si los ponemos en el centro, también veremos que es posible encontrar soluciones y vías para también que los niños puedan regresar de forma segura, progresiva y gradual a las escuelas, sobre todo priorizando a aquellos que sabemos que van a tener muchísimas dificultades para regresar a la escuela, para acceder a esa educación a distancia, y que seguramente sabemos desde ya que la única alternativa, o prácticamente la única alternativa que tienen, es una educación presencial. Ahora bien, Javier, nos has hablado acerca de esa evidencia que existe del contagio entre niños, pero ¿tienen evidencia acerca del contagio entre niños y hacia el adulto que les enseña a los niños o a los adolescentes? Mire, en este momento el total de contagios global, los niños y las niñas representan el 8% aproximadamente de todos los contagiados en el mundo. Es decir, es un porcentaje significativamente pequeño. Existe evidencia todavía muy temprana de que son los niños los que se contagian más, son los adultos los que contagian más a los niños, más que los niños a los adultos. Sin embargo, como le digo, la evidencia sigue en construcción. Llevamos prácticamente 10 meses en esta pandemia y la evidencia va evolucionando. Entonces, no hay una evidencia concluyente ni en un sentido ni en otro, digamos, en este momento. Pero están conversando con el Ministerio de Educación en Panamá. Con esta información que nos estás dando esta mañana, ¿el Ministerio se ha mostrado receptivo aquí en Panamá específicamente? Sí, fíjese, el día de ayer el Ministerio de Educación emitió el decreto por el cual se regula el nuevo año escolar. En el decreto, se indica claramente que la educación será a distancia prácticamente hasta el mes de junio. Eso es algo que preocupa, sin duda. Nosotros sabemos cuál es el compromiso del Ministerio de Educación y el trabajo de las autoridades de salud del país y de educación para tratar de precautelar el bienestar de la niñez. Sin embargo, también en ese decreto se deja una pequeña ventana abierta y se indica que en función de la situación epidemiológica del país se podrán dar otras modalidades de educación, en donde obviamente deberían estar incluidas las modalidades presenciales, semipresenciales, híbridas, llamémosle como quieran, pero lo importante es que se puedan contemplar esas opciones, esas alternativas, para que ningún niño se quede fuera, para que ningún niño se quede atrás. Y estamos hablando con el Ministerio de Educación y queremos conversar más con el Ministerio de Salud para poder compartir con ellos las diferentes evidencias que existen a nivel internacional en este aspecto, y también las experiencias de otros países, ¿no? Países europeos que sabemos que son diferentes a nosotros en términos de capacidad en algunos aspectos, pero también países vecinos que están en una situación similar a la de Panamá en cuanto a sus servicios de salud, por ejemplo, y que sí que están tomando esta decisión, como digo y repito, progresiva, gradual y en condiciones de seguridad, de una apertura o reapertura presencial o semipresencial de las escuelas. Bueno, muchas gracias, Javier. Javier Córdoba, coordinador de programas de UNICEF, dando a conocer la posición que realmente nos ha dejado pensando esta mañana muchos sobre el tema de la educación presencial. Hay argumentos de peso. La UNICEF es parte de las Naciones Unidas, la OMS es parte de las Naciones Unidas, ha dado también data importante que concluye lo que acaba de presentar Javier Córdoba. Hay entonces un análisis pormenorizado acerca, un análisis pormenorizado y con data específica acerca de la realidad de la educación presencial. Los adultos contagian a los niños. Él habla de un 8% tan solo de ese contagio de los pequeños, y que realmente en una fase 2 donde los maestros pueden ser vacunados, entonces se empiece a evaluar, porque hay un impacto psicológico también en el desarrollo de los futuros panameños, sobre todo los niños que están también en primera infancia, en el área de la primaria, donde Mira, específicamente lo que dice UNICEF es que el número de menores de 18 años representa alrededor del 8% de todos los casos notificados, como muy bien señalas, Delia. Y mira también lo que agrega, la evidencia de vigilancia en Europa indica que la proporción de casos notificados de niños sigue siendo menor que la de adultos y es más baja entre los menores de 10 años. Son conclusiones que plantea la UNICEF. Lejos de lo que pensaba uno, que es que los niños llevan el virus, es más, los adultos están contagiando a los niños. Es lo que plantea UNICEF, en base también a la investigación que realiza la Organización Mundial de la Salud. Son temas que también aparecen, hay conversaciones también con el Ministerio de Educación. Ya acá se publicó específicamente el decreto sobre la educación no presencial, por lo menos el primer trimestre. Hay que ver cómo evoluciona.